En 2025, el linaje directo de Adolf Hitler está oficialmente extinguido. No se conocen hijos biológicos ni nietos legítimos del dictador alemán. Sin embargo, sí existen descendientes colaterales nacidos de su medio hermano Alois Hitler Jr., entre ellos su sobrino William Patrick Hitler, quien emigró a Estados Unidos y sirvió en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. William tuvo 4 hijos, quienes adoptaron el apellido Stuart Houston y vivieron en Long Island, Nueva York. Según diversos reportajes, estos hombres hicieron un pacto silencioso para no tener descendencia, buscando poner fin al apellido y evitar que el legado de sangre del Führer continuara. Por otro lado, Paula Hitler, la hermana menor de Adolf, fue la última pariente cercana que mantuvo contacto familiar con él hasta los últimos días del Tercer Reich. Murió en 1960 sin hijos ni herederos conocidos. Así, entre pactos familiares, anonimato voluntario y líneas extinguidas, el apellido Hitler ha desaparecido del mapa genealógico moderno, dejando solo una sombra histórica tras de sí. La hermana del lobo, Paula Wolf, la hermana menor de Hitler que sobrevivió a la guerra. Cuando el 2 de agosto de 1934, tras la muerte del presidente Paul von Hindenburg, Adolf Hitler se convirtió en el Führer alemán al unificar en su persona las funciones del muerto con la suya de canciller del Reich. Su hermana Paula estaba en su departamento de Viena y se enteró por las noticias en la radio. Más de una década después, interrogada por los aliados luego de la derrota nazi, confesaría que no se alegró y dio sus razones. Debo confesar honestamente que hubiera preferido que él siguiera su ambición original y se convirtiera en pintor, dijo Paula Hitler, la única hermana del Führer. Contó que entre 1929 y 1941 lo vio apenas una vez al año y que después no volvió a reunirse con él. Además, aseguró, la ascendente carrera de su hermano mayor hacia el poder le había traído más problemas que beneficios. Por ejemplo, explicó, en 1930 la habían echado de su trabajo como secretaria en una compañía de seguros vienesa por el solo hecho de ser pariente del líder del Partido Nacional Socialista. De cualquier manera, desde entonces y hasta su muerte, Adolf la había ayudado con una mensualidad que primero fue de 250 y después de 500 marcos. Según algunas fuentes, la única hermana que le quedaba a Hitler desconocía los crímenes de su hermano, mientras otras aseguran que era imposible que no estuviera al tanto del exterminio de judíos y disidentes. También se discute cuál fue su patrimonio y cómo lo obtuvo durante el nazismo. Paula aseguró siempre que vivió en forma austera, pero hay investigaciones que le adjudican por lo menos 2 propiedades, una de ellas de valor inalcanzable para una persona común y corriente. A 89 años del día en que Adolf Hitler logró acumular la suma del poder en Alemania, la verdadera historia de su hermana Paula, quien más tarde pasó a llamarse Paula Wolf, es todavía un enigma no resuelto. Paula Hitler nació el 21 de enero de 1896 en la pequeña comunidad agrícola de Hafeld, Austria. Fue la última de los 6 hijos de Alois Hitler y su tercera esposa, Clara. Además, Paula y Adolf fueron los únicos de estos 6 hermanos que alcanzaron la mayoría de edad. Era 7 años menor que Adolf, y cuando nació su madre tenía 36 años y su padre más de 60. Mis padres eran muy felices pese a tener caracteres muy distintos. Ella era muy cariñosa, mi padre más rudo, especialmente con Adolf. No se llevaban nada bien. Mi padre hasta le pegaba, relató Paula en la única entrevista que concedió a lo largo de su vida. Cuando Paula tenía 6 años, Alois murió el 3 de enero de 1903 y su madre se hizo cargo de la familia, que se mudó a un modesto apartamento en Linz, Austria. Durante varios años sobrevivieron gracias a la pensión de Alois. Clara decidió no trabajar para dedicar su vida a sus hijos, pero 5 años después de la muerte de su esposo, le descubrieron un cáncer de mama incurable y murió a los 47 años. Paula tenía 11 años y Adolf estaba por cumplir 18. Su hermano mayor se asfixiaba en Linz y tenía aspiraciones artísticas que allí no podía concretar, de modo que mientras Paula quedaba al cuidado de unos familiares, él se mudó a Viena. Pasarían 13 años sin verse, apenas intercambiando cartas. Paula asegura que cuando Adolf le escribía era para recomendarle libros.
Una vez le envió un tomo en alemán de El Quijote de Cervantes porque pensaba que le gustaría. No obstante, la relación entre ellos empeoró en 1908, cuando Paula le escribió una carta pidiéndole que no se enrolara en el ejército. Como respuesta, Adolf cortó el diálogo durante más de una década, para retomarla recién cuando su hermana ya era una mujer de 25 años. Dejó de escribirme y solo le volví a ver, 13 años después, en Viena, a donde me trasladé. Me contó que se había ido a vivir a Múnich. Persiguiendo el sueño de convertirse en pintor, me habló de sus experiencias durante la guerra, de sus camaradas, de sus heridas y me hizo regalos, lo que para mí, que vivía muy modestamente, era un lujo. Él ya era líder del Partido Nacional Socialista. Me alegré de que le fuera bien. Luego volvió a Múnich y yo me quedé en Viena ganándome la vida como secretaria en una oficina insignificante. Relató Paula, que durante esa época trabajó como ama de llaves, en la limpieza de un hospital militar, en un alojamiento judío y finalmente consiguió empleo en una compañía de seguros. Según Paula, la carrera política de Adolf no demoró en perjudicarla. Por ser la hermana del líder nacionalsocialista en ascenso, la echaron del trabajo. Se defendió diciendo que a ella la política interesaba y que, aunque era hermana de Hitler, no estaba afiliada al partido nazi. La despidieron igual. Entonces le pidió ayuda a Adolf. Ante las dificultades por las que estaba pasando, fui a Múnich a hablar con mi hermano. Me prometió que se ocuparía de mí y, hasta su muerte, recibí 500 marcos mensuales y 3.000 por Navidad, dijo en una entrevista. Tal vez debido a una verdadera preocupación por Paula, o quizás para no dejar un flanco débil a sus enemigos políticos, en 1936, cuando ya estaba en la cima del poder Hitler, le propuso que cambiara su nombre, que él mismo se ocuparía de conseguirle los documentos. Le sugirió que adoptara el apellido Wolf, es decir, lobo, y no fue una elección caprichosa. El líder nazi creía en el poder del hombre para transformarse en lobo y su preferencia por esa palabra se vería claramente durante la guerra. Su primer cuartel en el frente oriental se llamó Wolfschase, la guarida del lobo. En Bélgica utilizó el nombre en clave Wolfsschlucht, el barranco del lobo, y en Ucrania creó la unidad Werwolf, los hombres lobo. Paula aceptó, pero con la condición de conservar su nombre de pila y presentarse como Frau Wolf, como si fuera su apellido de casada, para no llamar la atención con el cambio entre sus conocidos. Pronto recibió un pasaporte, fue expedido a nombre de Paula Wolf, pero con una fecha errónea de nacimiento, ya que figuraba como nacida el 12 de noviembre de 1896, cuando en realidad había nacido en enero de ese año. Cuando recibió su nuevo nombre, Paula llevaba 2 años en pareja, pero no con un señor de apellido Wolf, sino con el psiquiatra y neurólogo vienés Erwin Jekelius. Fue esa relación la que, después de la guerra, hizo sospechar que Paula Hitler no era tan inocente como aseguraba y que estaba al tanto de los crímenes del Holocausto. La hermana de Hitler dijo hasta su muerte que conoció a Erwin Jekelius gracias a relaciones sociales que estaban totalmente al margen del ámbito en que se movían los nazis. Pero lo cierto es que, a partir de su noviazgo con Paula, la carrera del psiquiatra se disparó. Tras el inicio de la guerra, Jekelius se enroló en la Wehrmacht, el ejército alemán, y en 1940 fue nombrado director de una unidad que se ocupaba, al mejor estilo nazi, de niños con discapacidades mentales, desde donde se encargó de provocar la muerte a más de 4.000 discapacitados. Por alguna razón, el médico perdió la confianza de Hitler, que poco después lo envió al frente oriental, donde fue capturado por los soviéticos. Otro hecho que despertó sospechas sobre Paula fue su patrimonio. Al final de la guerra era dueña de una villa en Weiten-Wachau, restaurada a todo lujo, y de un departamento en Viena. Tras la caída de Alemania, las 2 propiedades fueron confiscadas, una por los soviéticos y otra por los norteamericanos, y nunca le fueron devueltas. La documentación que la identificaba como Paula Wolf no le sirvió a la hermana de Hitler para escapar de los aliados. Mientras estuvo detenida, fue sometida a 2 interrogatorios por oficiales de inteligencia norteamericanos el 15 de julio de 1945 y el 5 de junio del año siguiente. En uno de ellos,
No solo dijo que no sabía nada del Holocausto, sino que no creía que su hermano lo hubiera ordenado. No creo que mi hermano ordenara el crimen cometido a innumerables seres humanos en los campos de concentración o que incluso supiera de estos crímenes. Sin embargo, es posible que en los duros años de su juventud le hayan provocado una actitud antijudía. Pasaba hambre Viena y creía que su fracaso en la pintura se debía al hecho de que el comercio de obras de arte estaba en manos judías, dijo Paula en un vano intento de defender la memoria de su hermano. También lamentó la muerte de Adolf. El destino personal de mi hermano me afectó mucho. Él seguía siendo mi hermano sin importar lo que pasara. Su fin me produjo un dolor indescriptible, declaró, y según un apunte del oficial que la interrogaba, debió interrumpir la entrevista porque estalló en un llanto imposible de detener. Pese a las sospechas, Paula fue finalmente liberada y volvió a Viena, donde sobrevivió con la ayuda de algunos amigos hasta que consiguió trabajo en una galería de arte. En diciembre de 1952 se mudó a Berchtesgaden, donde vivió en un pequeño departamento de 2 habitaciones, y luego se mudó a Hamburgo, donde falleció el 1 de junio de 1960 sin dejar descendientes. Paula Hitler, bajo el nombre de Paula Wolf, fue enterrada en el cementerio de Bergfriedhof, pero su tumba ya no existe. Sus restos fueron levantados en 2005 y se desconoce su destino. El hijo ilegítimo. La increíble historia de Jean-Marie Loret, supuesto hijo de Hitler y su familia. Un día de 1914, un grupo de campesinas francesas llevaban a cabo sus habituales tareas de recolección de paja al borde de una ruta cuando advirtieron, del otro lado del camino, a un joven soldado alemán que las observaba mientras disfrutaba de una jornada de descanso en la zona de Fournes-en-Wepe, cerca de la norteña ciudad de Lille, en Francia. Curiosas, las campesinas decidieron que una de ellas se acercara al soldado para averiguar de quién se trataba. La elegida se llamaba Charlotte Lovejoy, de 16 años de edad. El joven soldado se llamaba Adolf Hitler, quien con sus papeles y lápices en mano, dada su pasión por el dibujo y la pintura, ya que aún aspiraba a convertirse en un reconocido pintor en Viena, había conseguido obtener un permiso para descansar lejos del frente de batalla, mientras los germanos combatían a los franceses en la zona de Picardía durante los días de la Gran Guerra. Ese acercamiento dio lugar a una relación sentimental que, según algunos rumores, habría sido coronada con el nacimiento de un hijo. Jean-Marie, el niño en cuestión, nació entre el 18 y el 25 de marzo de 1918 en Seboncourt, la región de Picardía, Francia, donde el joven Adolf, de 28 años, había sido apostado, y con el paso de los años no solo se convirtió en un casi anónimo trabajador del ferrocarril, sino que de buenas a primeras pasó a ser el hijo de Hitler, clamando por el reconocimiento del apellido de su supuesto padre durante años. Según él mismo, desde recién nacido, Jean-Marie fue rechazado por su progenitor y por sus compañeros, quienes lo trataban de sucio alemán. Su madre, Charlotte, un día lo entregó a una familia sustituta, la cual extrañamente se instaló durante los años 20 en un cómodo departamento en Frankfurt, Alemania, sin ni siquiera haber invertido un centavo en él mismo. Quienes sostienen la legitimidad de Jean-Marie aseguran que Adolf Hitler recibía noticias de su hijo de tanto en tanto, pero el lazo padre e hijo nunca llegó a consumarse, ni llegaron a verse en persona. El propio Jean-Marie ha declarado a la prensa que un día su madre le dijo: «Tu padre era Hitler». Y de allí en más, Jean-Marie Loret, utilizando su apellido adoptivo, comenzó una cruzada destinada a ser reconocido finalmente como el hijo del Führer nazi, sin vueltas y sin la más mínima intención de ocultarlo. La obsesión de Jean-Marie Loret por demostrar ser el hijo no reconocido de Hitler lo llevó a una búsqueda frenética, que incluyó interrogatorios a testigos de la época e investigaciones de fisonomía comparativa y estudios sanguíneos en el Instituto de Antropología y Genética en la Universidad de Heidelberg. Por una parte, es importante destacar que el parecido físico es remarcable, y más de una vez se pudo ver a Jean-Marie posando en periódicos con su bigote recortado de manera similar al del líder nazi, y realmente parecían la misma persona, aunque el muchacho francés tenía una contextura más grande que su supuesto padre. No obstante, los estudios científicos no fueron del todo concluyentes.
El laboratorio de ADN determinó que Adolf Hitler y Jean-Marie Loret compartían el mismo grupo sanguíneo, pero no pudo demostrar que fuera su hijo. Finalmente también solicitó análisis grafológicos y todo pareció darle la razón, por lo que golpeó la puerta del estudio de François Gibault, un abogado de París, y al ser recibido dijo lo que debía decir. «Soy el hijo de Adolf Hitler. Dígame, ¿qué debo hacer?». Cuando su madre falleció, Jean-Marie Loret advirtió que en la casa había cuadros originales firmados por el mismísimo Hitler. Pese a que Loret vivió los días de la Segunda Guerra Mundial luchando contra los nazis en Francia y convirtiéndose en el agente Clement, formando parte de la resistencia francesa, en su adultez tardía parecía obsesionado con ser reconocido como el hijo del Führer. Hay quienes creen que el hombre buscaba dinero, ya que había consultado sobre las regalías de Mein Kampf, a las que otros descendientes habían renunciado. También reclamó posesión sobre los cuadros que estaban en el departamento de su madre, los cuales no tienen ningún valor artístico, ya que Hitler era un pésimo pintor, pero adquirieron valor como curiosidades históricas deseadas por morbosos coleccionistas de memorabilia nazi. Pese a su lucha, jamás se logró comprobar que fuera hijo legítimo del Führer y no gozó de ese estatus legal. Loret murió en 1985 en la ciudad de Saint-Quentin, Francia. El misterio en torno a su verdadera identidad aún sigue flotando en el aire y es su hijo, Philippe Loret, quien persiste en la búsqueda. Cuando Jean-Marie falleció, la historia del supuesto hijo de Hitler fue olvidada, pero unas décadas más tarde volvió a surgir de manos de Philippe Loret, hijo de Jean-Marie y supuesto nieto de Hitler, quien decidió reavivar la polémica intentando aportar nuevas pruebas que buscaban confirmar el parentesco, aunque éstas dejaron muchas dudas y siguieron siendo solo indicios, no evidencias. En declaraciones al diario inglés Daily Mail, Philippe contó cómo en 1985 viajó a Múnich y se encontró con la hija de Heinrich Himmler, macabro jefe de las SS y coordinador del exterminio masivo del pueblo judío. Según su testimonio, la mujer creía en él, porque había oído hablar sobre un hijo francés de Hitler. A esto suman cierta anécdota que en realidad no confirma nada. Tras la muerte de los abuelos maternos, el pequeño Jean-Marie fue adoptado por una rica familia francesa, gracias a una monja alemana teóricamente amiga de Adolf. También menciona el extraño caso del enorme edificio en Frankfurt que recibió la familia adoptiva de Jean-Marie sin tener que pagar nada, que Philippe no llegó a heredar, ya que la construcción fue vendida y el dinero obtenido se destinó a pagar la educación del joven Loret. Philippe ha insistido frente a la prensa en no encontrarse orgulloso del vínculo que afirma tener con Hitler. Sin embargo, su departamento de Saint-Quentin, al norte de Francia, está decorado con retratos del Führer. Creo que soy el nieto de Hitler. Por supuesto que sí. La evidencia está ahí. Si la gente no lo cree, ese es su problema. Mi padre me lo dijo. Mi madre sigue viva y también lo cree. Él es parte de mi familia, es por eso que lo tengo en la pared. Ha dicho el fontanero francés y aseguró que Hitler es mi familia. No soy culpable de todas las cosas que sucedieron durante la guerra. Lo que hizo no tiene nada que ver conmigo, pero siempre será mi familiar. Señala. Además, niega creer en el concepto de un gen malvado y no está preocupado por el futuro de sus hijos o sus nietos. Según él, su familia no tiene nada que ver con los hechos sucedidos durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. No estábamos allí cuando todo esto sucedió. No obstante, en entrevistas posteriores, Philippe llegó a defender el legado de Hitler, asegurando que había sido un buen líder pero que estaba rodeado de gente mala. Al respecto dijo, tal vez las personas que lo rodeaban lo manipulaban para hacer todas esas cosas desagradables. Tal vez ni siquiera era consciente de que este tipo de cosas desagradables estaban sucediendo. Lo cierto es que a partir de estas declaraciones, la prensa francesa decidió dejar de darle voz, ya que consideraron que se trató de una defensa lamentable, innecesaria y totalmente repudiable de uno de los mayores monstruos que ha conocido la humanidad. Esto truncó la búsqueda de verdad de los Loret, ya que no solo dejaron de ser sujetos interesantes para la opinión pública francesa, sino que fueron empujados al olvido. Si bien se sabe que Philippe tuvo familia, sus hijos han preferido el anonimato y, hasta el momento,
no han buscado perseguir la genealogía familiar que vincula a los Loret con Adolf Hitler. Infiltrado en la realeza, el posible hijo secreto entre Hitler y la joven británica Unity Mitford. Unity Mitford, una joven aristócrata británica, dejó un legado controvertido al convertirse en una de las figuras extranjeras más cercanas a Adolf Hitler. Su fascinación por el líder nazi la llevó a vivir en Múnich y entrar en su círculo íntimo. Además, registró sus experiencias en un diario personal. El escrito, que abarca de 1935 a 1939, detalla sus encuentros e intimidades, que la ubican como novia del dictador alemán. En 1933, cuando tenía apenas 18 años, Unity asistió por primera vez a un mitin de Hitler en Nuremberg junto a su hermana Diana, esposa de Oswald Mosley, líder del fascismo británico. Este evento marcó el inicio de su obsesión por el Führer, al punto de elaborar un plan para conocerlo. En 1934, convenció a sus padres, Lord y Lady Redesdale, de mudarse a Múnich con el pretexto de aprender alemán. Una vez en Alemania, Unity frecuentó el restaurante Osteria Bavaria durante meses, un lugar al que Hitler acudía regularmente. Siempre se sentaba en el mismo lugar para llamar su atención, incluso dejaba caer libros o hablaba en voz alta. Finalmente, después de 8 meses de espera, el Führer notó su presencia y comenzaron a entablar una relación. El lunes 18 de febrero de ese año tuvieron uno de sus primeros acercamientos. El Führer la invita a su mesa y conversaron durante 2 horas. La joven escribió sobre Hitler. Habla maravillosamente. Me invita a visitarlo en Berlín si voy y me felicita por mi alemán. Unity no solo logró acercarse a Hitler, sino que se convirtió en una visitante frecuente de su círculo íntimo. Su diario personal registra un total de 139 encuentros con el Führer, algunos de ellos a solas. A medida que la relación progresaba, ella también interactuaba con figuras claves del régimen nazi, como el arquitecto Albert Speer. Este señaló, según el medio, que no hubo otro extranjero que haya llegado a ser parte de la intimidad de Hitler como lo logró Unity. Su cercanía generó rumores sobre un posible papel como espía británica. Según declaraciones recogidas en la biografía de David Price Jones, una oficial de las SS que conocía a Unity afirmó que Erich Whitman, miembro de las SS y pretendiente de Unity, recibió órdenes de vigilarla. Sin embargo, según esta misma fuente, Whitman pronto desarrolló sentimientos personales hacia ella. Su fascinación generaba sospechas, pero nunca se comprobó nada. Mientras, ella se reunía cada vez más con él y su círculo. Para este momento, la muchacha ya estaba perdidamente enamorada. En su diario registró: el Führer llega a las 14:10 y se va a las 15:15. Se despide de mí. Se da vuelta 3 veces para mirarme y luego otra vez a su coche, tristemente, sin sonreír. Me siento miserable. Vuelvo a casa, lloro hasta quedarme dormida. Con el correr de los meses, ellos se seguían frecuentando y parecía que podían llegar a coquetear, pero, según todos los indicios, nunca llegaron a entablar una relación que no fuera platónica. En 1939, tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Unity intentó quitarse de en medio a Alemania. Aparentemente, la habían invitado a abandonar el país y ella no habría soportado estar lejos de Hitler. Aunque sobrevivió, quedó con daños permanentes y regresó a Inglaterra, donde vivió retirada, sin volver a ver a Hitler nunca más, hasta su muerte en 1948. Si bien la historia del romance oficial terminó allí, existe una historia más profunda detrás. Algunas fuentes de inteligencia británica sospecharon que Unity Mitford y Hitler habían tenido un hijo en secreto. Tras el intento de suicidio de Mitford y su regreso al Reino Unido, Unity pasó un tiempo en Hillview Cottage, una maternidad privada en Oxfordshire. Ya en 1939, esto levantó muchas suspicacias, y no fueron pocos los que desarrollaron la teoría de que Hitler y Mitford tenían una relación mucho más estrecha de lo que se creía, y que, de hecho, Mitford estaba embarazada. Se cree que esto también pudo motivar su profunda inestabilidad emocional y psicológica, ya que recordemos que la muchacha estaba profundamente enamorada del Führer, mucho mayor que ella, y que no veía ese amor correspondido.
La posibilidad de estar gestando un hijo podría haber desatado una crisis psicológica que la llevó a la depresión, sumado a los cambios hormonales que son normales durante el embarazo. Lo que no queda claro, y de ahí las sospechas, es si Unity tuvo o no al hijo de Hitler. El periodista Martin Bright, contactado con respecto a esta teoría tras publicar un artículo previo sobre Mitford, investigó la hipótesis de la posible maternidad de la muchacha. Durante su trabajo, Bright descubrió que Hillview Cottage se utilizó como maternidad durante la Segunda Guerra Mundial y que la presencia de Mitford era un rumor constante en todo el pueblo, debido a que la muchacha pertenecía a la aristocracia británica. Una revisión de los registros de nacimiento en la oficina del Registro Civil de Oxfordshire también coincidió con lo que Bright había afirmado sobre la maternidad, incluyendo que había sido administrada por su tía Betty Norton, pero no había constancia de que Mitford hubiera estado allí. La falta de registros en la maternidad era común, como luego admitieron los funcionarios encargados del lugar, ya que la época de guerra y posguerra fue muy turbulenta. Muchas madres entregaban a sus hijos porque habían perdido a sus maridos en el conflicto o sencillamente temían caer en la pobreza. Más tarde, Bright contactó con Deborah Mitford, la hermana de Unity, quien era la última de las hermanas Mitford que seguía viva en ese momento. Deborah descartó la teoría del bebé de Hitler y la calificó como el resultado de chismorreos de aldeanos, pero confirmó que Unity se había alojado en la maternidad para recuperarse de una crisis nerviosa. Al consultar con los archivos nacionales, Bright también encontró un expediente sobre Unity sellado bajo la regla de los 100 años que prohibía abrir ese documento durante 100 años desde su creación. No obstante, el periodista recibió un permiso especial para abrirlo y descubrió que, en octubre de 1941, Unity Mitford había mantenido una relación con un piloto de pruebas de la RAF casado, lo cual, según Bright, constituía una prueba contundente de que Unity podría no haber sido tan inválida como se suponía. Pero la investigación de Bright también abrió otras líneas de búsqueda, y varios historiadores, canales de televisión y documentales comenzaron a realizar sus propias hipótesis o teorías. En general, el resultado siempre se sostuvo sobre rumores y suposiciones, aunque la televisión británica reveló que el MI5, el Servicio Secreto de Seguridad británico, deseaba interrogar a Mitford tras su regreso a Gran Bretaña, y solo gracias a la intervención del ministro del Interior, Sir John Anderson, no lo hizo. En una nota del periódico Evening Standard se podía leer sobre esta teoría que Unity habría estado encantada de tener el hijo de Hitler, preferiblemente dentro del matrimonio. Nunca ocultó su deseo de casarse con el Führer. A diferencia de Loret, el supuesto hijo ilegítimo francés de Hitler, la identidad de este supuesto hijo o incluso su existencia sigue siendo desconocida y es casi imposible de probar. Por esta razón, muchos historiadores y quienes conocieron personalmente a Mitford han desestimado la acusación. En el caso de existir, habría sido puesto en adopción luego de su nacimiento en un hogar británico anónimo e irrastreable. Familia cercana: William Patrick Hitler, el sobrino odiado por el Führer y el pacto secreto de sus hijos. La historia familiar de Adolf Hitler siempre fue un tema de gran debate, no solo porque el propio Führer no podía demostrar que no tuviera ningún grado de descendencia judía, ya que se desconocía el origen de su abuelo paterno. Esto, por supuesto, iba en contra de la ley que el propio Hitler había impuesto para los miembros del partido nazi, así como para sus oficiales y soldados. Además de su hermano y su padre, ambos llamados Alois, quienes fueron alcohólicos empedernidos y violentos, que se vieron envueltos en más de un escándalo, otros miembros del árbol familiar del Führer son dignos de mención. Tal es el caso de William Patrick Hitler, sobrino del líder nacionalsocialista, con quien supo forjar una profunda enemistad, a tal punto que se enroló en las filas de los aliados para combatir contra las fuerzas de su tío. Aunque vivió muy poco tiempo en la Alemania nazi, donde gozó de un pasar cómodo debido a su apellido, decidió regresar al Reino Unido por temor a que el Führer atentara contra su vida, ya que el muchacho aseguraba conocer un oscuro secreto sobre la identidad de Adolf Hitler. En 1944, un joven recluta de la Armada norteamericana esperaba a ser ingresado al servicio junto a otros voluntarios. En la fila, un oficial se acercó y le preguntó: ¿nombre? A lo que el muchacho respondió: Hitler. El oficial sonrió y respondió burlonamente:
Un placer, señor Hitler. Mi nombre es Hess. Por supuesto, enorme sería la sorpresa para el marino al descubrir que no se trataba de una broma, sino que el joven que tenía delante era William Patrick Hitler, sobrino directo del Führer alemán. Pero, ¿qué llevó a William a enrolarse en la Marina estadounidense con el objetivo de luchar contra las fuerzas de su propio tío? Esta historia comienza en Dublín, cuando Alois Hitler, medio hermano de Adolf, conoció a Bridget Dowling en 1909. Ambos se enamoraron, y 2 años más tarde nació su hijo, William Patrick Hitler, conocido en Liverpool, donde vivió su infancia, como Billy. Según relatos de la propia Bridget, Adolf se mudó con su familia a Liverpool entre noviembre de 1912 y abril de 1913, aunque estas declaraciones han sido desestimadas por la mayoría de los historiadores. Para 1914, Alois se convirtió en alcohólico y violento, por lo cual su relación con Bridget llegó a un punto nefasto y abandonó a su familia para regresar a Alemania. Así, William quedó a cargo de su madre hasta que en 1933, a sus 21 años, viajó a la tierra de su padre para intentar retomar el vínculo con Alois. En Alemania, William conoció a la nueva familia de su padre, quien había tenido un nuevo hijo, Heinz Hitler. A diferencia de William, Heinz se convirtió en un profundo nacionalsocialista que combatió para su tío Adolf, hasta morir en 1942 como prisionero de guerra en la Unión Soviética. Aunque nunca logró conectar nuevamente con su padre, William aprovechó el poder de su tío, recientemente nombrado canciller, para conseguir un trabajo bastante cómodo en un banco en Berlín. También consiguió otras ocupaciones, principalmente como vendedor de autos, pero de cualquier manera parecía que William no podía asentarse en el país. Uno de los motivos eran los constantes acosos por parte de su tío Adolf, quien, por ejemplo, le prohibió enviarle dinero a su madre, que aún vivía en Liverpool. Aunque su apellido le brindaba cierta fama allí a donde iba, un día todo cambió. Mientras trabajaba en la fábrica automotriz Opel, William fue repentinamente despedido. No le dieron ningún motivo, pero más tarde se enteró que el Führer mantenía espías cerca de él, los cuales le informaban de los comportamientos de su sobrino que les parecían impropios. La relación entre William y Adolf no hizo más que empeorar. El joven británico no estaba de acuerdo con las políticas del Tercer Reich y sentía un especial rechazo por el fascismo y el antisemitismo. Cuando Adolf Hitler le pidió a su sobrino que renunciara a su ciudadanía inglesa, el joven sospechó que se trataba de una trampa para asesinarlo sin levantar sospechas en el Reino Unido. En este punto, William hizo algo que en retrospectiva podría parecer una locura. Chantajeó al Führer, amenazándolo de revelar que la procedencia de su abuelo podría ser judía, hecho que se rumoraba en la familia Hitler. Tras este acto tan arriesgado que pasó sin pena ni gloria, William regresó a Liverpool con su madre. En 1939, unos años más tarde y tras el comienzo de la guerra, ambos participaron en una gira por Estados Unidos donde hablaron sobre la intimidad del Führer. También publicó un artículo en la revista Look, titulado «¿Por qué odio a mi tío?», en el cual mencionaba su incómoda estadía en Alemania, además de que señalaba con énfasis el odio que los nazis mostraban frente a todo lo que no se adecuara a su visión del mundo. A su vez, Hitler profundizó su odio hacia su sobrino, ya que el hecho de que el muchacho contara su versión de los hechos humanizaba al Führer, quien en última instancia buscaba construir un mito sobre sí mismo. La idea del héroe ario, casi deificado que buscaba Adolf, contrastaba con la versión de un joven que relataba hechos que mostraban al líder alemán como un hombre cualquiera, incapaz incluso de ocultar sus propios secretos familiares. Según William, antes de dejar Alemania, el Führer lo amenazó de muerte, indicando que algo malo le pasaría tanto a él como a su madre si seguía afirmando que eran parientes de sangre. Tras la batalla de Inglaterra, William y su madre quedaron varados en Estados Unidos y para 1944 el muchacho tomó una contundente decisión. Realizó una petición especial para alistarse como voluntario en la Armada norteamericana, el cual fue concedido por el propio presidente Roosevelt. Más tarde, se sabría que aceptar a William en la Marina no fue una apuesta sencilla, ya que el FBI analizaba la posibilidad de que, pese a todo, se tratara de un espía nazi. Por esto, Roosevelt se reunió con el director de dicha institución, J. Edgar Hoover, para considerar la petición.
Finalmente, ambos estuvieron de acuerdo que no habría problema, mientras que el muchacho no fuera asignado a tareas de un valor sensible para Norteamérica. Así, William ingresó como asistente de farmacia y luego sirvió en la Armada como parte del personal médico en el campo de batalla. Tras la caída de Berlín y el final de guerra, William continuó sirviendo hasta 1947, cuando fue dado de baja, tras ser herido en batalla y recibir un corazón púrpura. Más tarde, William cambió su apellido de Hitler a Stuart Houston, se casó con una mujer alemana y juntos vivieron en Estados Unidos, en completo anonimato. William montó su propio laboratorio donde realizaba análisis de sangre y continuó con su profesión de farmacéutico, tal como fue su trabajo al enrolarse en la Armada. La pareja tuvo 4 hijos: Alexander, Louis, Howard y Brian. Estos son los conocidos como sobrinos nietos de Hitler. Sin embargo, estos rehuyeron constantemente la vida pública y su vida siempre ha sido un misterio. No es para menos, cargar con la sangre del más infame genocida de la humanidad no es para cualquiera. De hecho, William Patrick decidió cambiar su apellido de Hitler a Stuart Houston para alejar a sus herederos del legado nazi. Durante décadas, los historiadores, periodistas e investigadores persiguieron a los herederos de William Patrick, pero estos lograron mantener su privacidad, al menos hasta que un periodista logró dar con Alexander, el único que decidió romper el silencio. Gardner, el periodista, comenzó su investigación luego de que una fuente cercana a la familia le dijera que los sobrinos nietos de Hitler habían hecho un pacto de no tener hijos para no continuar extendiendo la sangre del Führer. La idea de que el mal fuera una cuestión genética le pareció fascinante a Gardner y movió cielo y tierra para entrevistarse con alguno de los hijos de William Patrick. Alex vivió siempre en el anonimato, bajo un nombre que no rememora el siniestro pasado de su tío abuelo. En apariencia, nada lo une con Adolf Hitler y tampoco quiere que así sea. Sin embargo, Alexander Stuart Houston, de 68 años, fue localizado por un equipo periodístico en una pequeña ciudad llamada Patchogue, en Long Island. Es el mayor de los descendientes del genocida nazi. Cuando nació, sus padres eligieron como segundo nombre, el de Adolf, pero hoy no figura en sus documentos. Para poder hablar con Alex, el periodista no comenzó la entrevista hablándole del Führer, sino que le dijo que quería discutir política alemana contemporánea, a lo que el sobrino nieto de Hitler aceptó. En el porche de entrada de su casa, Alexander finalmente, luego de décadas de silencio absoluto, estuvo de acuerdo en intercambiar conceptos. Sus hermanos Brian y Louis viven cerca de él, a pocas casas, pero no quieren saber nada con la prensa. Howard, el menor, falleció durante un accidente. La entrevista fue breve y dijo que Angela Merkel, canciller alemana de la época, le gustaba. Le parecía una persona inteligente y buena y que tenía su apoyo personal. Por otra parte, se dedicó a cuestionar al presidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó de mentiroso. Cuando le preguntaron si le gustaba el estilo de liderazgo de Trump, respondió: «Es la última persona que diría que admiro. Definitivamente no es uno de mis favoritos, no me gustan los mentirosos». Alexander nunca respondió sobre el supuesto pacto entre sus hermanos para terminar con la herencia de Hitler, aunque si bien él se casó, no tuvo hijos y ningún registro demuestra que sus hermanos hayan tenido familia. Los sobrinos nietos de Hitler no hacen gala ni de honor ni de una gran deshonra en su propia historia, pero eligieron el sacrificio. Esta elección, sin embargo, no ha sido fácil. Vivir con la decisión de no continuar con la familia, de no tener la posibilidad de redimirse a través de futuras generaciones, ha sido un peso más que estos descendientes han tenido que soportar. A pesar de ello, han mantenido su compromiso, viendo en él la única forma de liberarse de la sombra de Hitler. Traición en la familia. Leo Raubal Jr., el sobrino de Hitler que amaba a su tío y fue traicionado por él. Sin embargo, no todos los sobrinos del Führer fueron tan rebeldes como William Patrick. Más cercano a su ideología fue otro pariente de Hitler, el hijo de su media hermana Angela Raubal, un joven llamado Leo Rudolf Raubal Jr. Leo, a pesar de ser miembro del partido nazi desde 1932, mantenía una relación distante con la política. Sin embargo, su tío Adolf lo consideraba su sobrino predilecto y solía pasar tiempo con él.
Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Leo, de 32 años, gerente de una planta de acero en la ciudad austríaca de Linz, fue reclutado en el ejército y se unió a la Luftwaffe como teniente del cuerpo de ingeniero, y en 1941 formó parte de los millones de soldados que fueron enviados hacia la Unión Soviética en la Operación Barbarroja. A finales de 1942, Raubal se encontraba en Stalingrado junto con el Sexto Ejército, separado del grueso de las fuerzas alemanas. Su comandante, Friedrich Paulus, sugirió que Leo, tras ser herido, fuera trasladado en helicóptero a casa. Hitler, sin embargo, se negó, afirmando que, aunque fuera su sobrino, era un oficial del ejército alemán, por lo que debía permanecer con sus hombres. El 23 de enero de 1943, Leo Raubal fue capturado por las tropas soviéticas. Al principio no se sabía nada sobre sus vínculos familiares. Fue el propio Leo quien lo expresó primero, y sus palabras fueron corroboradas por otros oficiales capturados. El teniente Raubal fue llevado a Moscú para ser interrogado. Allí proporcionó información detallada sobre los familiares, las costumbres, la rutina diaria y los intereses de su tío, incluyendo información sobre el círculo íntimo de Hitler, destacando el grado de influencia que cada uno tenía sobre el Führer. Esta información resultó muy útil después de la guerra, cuando algunos de ellos fueron capturados por la Unión Soviética. A través de intermediarios, Hitler ofreció intercambiar a su amado sobrino por el comandante de la batería de artillería Yakov Djugashvili, hijo de Joseph Stalin, que estaba en cautiverio alemán desde julio de 1941. El líder soviético se negó rotundamente. En 1949, a pesar de que no había pruebas de culpabilidad, Leo Raubal fue declarado culpable como criminal de guerra y sentenciado a 25 años en el Gulag, el campo de trabajo forzado de la Unión Soviética, por apoyar la política agresiva y criminal de Hitler y su participación en los crímenes del Sexto Ejército en suelo soviético. En 1955, a petición del canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer, miles de criminales de guerra alemanes fueron liberados del cautiverio soviético. Entre ellos se encontraba Raubal. Regresó a su Linz natal, donde trabajó como profesor de química hasta su fallecimiento en 1977. No obstante, Leo Rudolf Raubal Jr. tuvo un hijo, Peter Raubal, nacido en 1931, quien decidió alejarse completamente de su línea genealógica y durante toda su vida vivió en el anonimato. Peter se graduó de ingeniero y trabajó en la profesión, manteniendo un perfil bajo y alejado de los medios. Si bien se cree que sigue vivo al día de hoy, con más de 94 años, lo cierto es que Peter decidió no tener hijos, al igual que lo harían el resto de los sobrinos nietos del Führer, una forma simbólica de poner fin a una línea genealógica que asumió una responsabilidad ajena, eliminar cualquier rastro que pudiera dejar su tío abuelo sobre esta tierra. El monstruo entre las sábanas. Geli Raubal, la sobrina de Hitler que pudo haber sido asesinada por su tío. Geli Raubal era hija de Angela Hitler, hermana Adolf por parte del padre. La mujer trabajaba como ama de llaves en Viena y se quedó viuda de joven, con varios hijos a cargo. La menor, Geli, tenía 2 años. Cuando la carrera política de su hermano comenzó a ascender, este la llevó a Múnich y la contrató como ama de llaves, trabajo que conservó en la casa de Hitler en Berghof, su casa en los Alpes como Führer. Hitler siempre había demostrado predilección por Geli. Cuando cumplió 16 años, la llevó a vivir con él. Según decía públicamente, cuidaba a su sobrina y quería brindarle una buena educación. Ella comenzó a estudiar medicina, pero pronto dejó para dedicarse al canto y la actuación. Hitler, su tío, le contrató los mejores maestros de toda Alemania. Hitler la llevaba a los actos públicos, iban al teatro y se los veía todas las noches comer juntos en los mejores restaurantes de la ciudad. Quienes los vieron moverse juntos afirman que a él se lo veía feliz en su compañía, que el desparpajo de la joven lo divertía y lo avergonzaba al mismo tiempo. Ella tenía una personalidad extrovertida, el pelo largo, una sonrisa amplia y los ojos vivaces. Se vestía como un estilo mayor a su edad y a los 16 años estaba deslumbrada por ese señor con poder que le brindaba atención, protección y le daba un sustento. Al cumplir los 20 años, Geli mantuvo un romance con Emil Maurice, chofer de su tío. Cuando se enteró, Hitler echó al hombre y a ella le acotó los movimientos.
pasó a controlar cada uno de sus actividades y a prohibirle salir sola de la casa. Años después, se encontraron cartas escritas por la joven después de la ruptura forzada en la que le decía a Emil que había que esperar, que en 2 años todo sería diferente. Hitler le había prometido que cuando fuera más grande podría hacer su vida. Unos años más tarde, el fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, declaró que Hitler le había dicho que estaba enamorado de ella y que pese a sus promesas de mantenerse soltero, hasta podría haberse casado con su sobrina y que era tanto el amor que se sentía obligado a velar por el futuro de Yeli. Eso significaba que impediría cualquier relación que él considerara inadecuada o a destiempo. Esa era su excusa para alejar de ella a los pretendientes que podían acercarse a la muchacha. En esos años, Yeli tuvo otros romances breves. Todos a espaldas de su tío que, con la excusa de protegerla y de alejarla de quienes podían hacerle mal, la celaba y volcaba toda su obsesión sobre ella. En otras cartas, dirigidas a su madre y a amigas, Yeli Raubal habla con admiración del tío Alf. Cuenta cómo la lleva a cenar, cuáles eran sus actividades favoritas y sobre las personalidades relevantes que frecuentan. Nadie puede aseverar con certeza si la relación que mantuvieron era de contenido sexual, pero lo que resulta innegable a la mayoría de historiadores y biógrafos que se acercaron al tema es que Hitler, 19 años mayor que ella, desarrolló una obsesión enfermiza hacia Yeli, de opresión y control. Era al mismo tiempo tío, amante ya fuera físico o platónico, proveedor y captor. Uno de los exnovios de Yeli sostuvo que ella no era demasiado brillante ni refinada. No se sabe si lo movió el despecho, la necesidad de despegarse del nazismo o un análisis desapasionado de su relación pasada. Lo cierto es que las mujeres con las que se relacionó Hitler eran de una clase inferior a la suya, no demostraban demasiadas inquietudes, eran muchas más jóvenes y las volvía dependientes de él, económica y socialmente. En 1931, y en circunstancias absolutamente sospechosas, Yeli apareció muerta. La muerte de la chica fue rápidamente caratulada como autoeliminación y la policía no investigó más. Una denuncia posterior obligó a reabrir el caso meses después, pero la causa la tomó un juez que, otra vez, en horas la volvió a cerrar. Ese magistrado se convertiría en el primer ministro de justicia del Tercer Reich. A nadie le pareció extraño que ella no hubiera brindado indicios de la decisión a tomar, ni que hubiera dejado una carta a medio escribir dirigida a un hombre misterioso, hablándole del futuro, y tampoco resultaron sospechosas las características de la relación o las conductas recurrentes de su tío hacia ella. Hitler estaba en pleno ascenso al poder, así que un asunto personal como este fue ignorado y casi nadie quiso participar del tema. Algunos historiadores apócrifos afirmaron que se trataba de una relación incestuosa y que Hitler la sometía a prácticas aberrantes y que Yeli no soportó más. Después de que se encontrara muerta a Yeli, Hitler sufrió una depresión profunda y varios de sus allegados temieron que se quitara la vida. Ese estado le duró unos pocos días. Hay quienes afirman que ese episodio, la muerte de Yeli Raubal, tuvo como consecuencia que perdiera los últimos vestigios de humanidad que poseía y que se terminara de convertir en ese ser criminal que terminó siendo como líder nazi, aunque lo cierto es que toda la historia de Hitler está marcada por la inhumanidad, el poder y la crueldad, y la manera en que trató a esta muchacha forma parte del catálogo de infames vínculos del Führer. La fuga imposible, las teorías que aseguran que Hitler sobrevivió a la guerra. Increíblemente, la primera persona que rechazó la idea del suicidio de Hitler fue uno de sus enemigos jurados, Iósif Stalin, el polémico líder de la Unión Soviética. Al ser informado del suicidio del Führer, Stalin ordenó la captura de la Cancillería y la recuperación de los cuerpos para confirmar el deceso. Durante más de 2 años se le realizaron pruebas a los supuestos restos de Hitler y de Eva Braun, y los resultados fueron inconcluyentes. Para el líder del Partido Comunista, el dictador había realizado un simulacro para aparentar un suicidio y había huido a España o Argentina, y no fue el único que sostuvo esta teoría. Durante su dictadura en Alemania, Hitler había sido objetivo de varios atentados en contra de su vida, denominados en la cultura popular como las Operaciones Valquiria. En ambos casos fallaron,
Pero lo que muchos investigadores señalan es que en uno de estos ataques, que pareció tener éxito, la persona que murió fue en realidad uno de los dobles de Adolf Hitler. El gran dictador estaba protegido por todo un cuerpo de agentes que se vestían y comportaban de manera idéntica a él. Esto fue presentado como evidencia de una posible suplantación del líder por uno de sus imitadores. Si bien Estados Unidos aceptó la versión oficial del fallecimiento de Hitler, la central de inteligencia fue lo suficientemente cuidadosa para mantener el beneficio de la duda. Nunca dejaron de vigilar los posibles destinos del Führer, en caso de que hubiera escapado. Y el principal era Argentina. La evidencia que sostiene esta hipótesis y la acerca a la realidad es que varios de los nazis más importantes se refugiaron en el país sudamericano tras la caída de Berlín. Entre ellos destaca Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto judío, que se ocupó de la logística para el transporte de las víctimas entre los campos de concentración y los de exterminio. Eichmann vivió 12 años en Buenos Aires hasta que fue secuestrado por vengadores del Mossad, sacado del país y llevado a juicio por sus crímenes contra la humanidad. Erich Priebke, otro de los grandes genocidas de la SS, también habitó en el pueblo argentino de Bariloche, donde fue referente de la comunidad alemana. Además de esto, entre los archivos desclasificados de la CIA que se filtraron durante el fenómeno conocido como Wikileaks, uno de 1955 denunciaba varios posibles avistamientos registrados de Hitler en la Argentina, aunque no presentaban ninguna investigación al respecto. La postura de vigilancia y no involucramiento estadounidense no es de extrañar, ya que para esa época su mayor enemigo eran los comunistas de la Unión Soviética. Y justamente fueron los rusos quienes nunca aceptaron la teoría del suicidio oficial, y en 2009 realizaron pruebas sobre los supuestos restos de Hitler que habían tomado del jardín de la Cancillería en 1945, aunque los resultados dieron negativos. Sin embargo, un estudio conducido en Francia en 2018 sobre una muestra dental hallada en el lugar donde el Führer y su mujer habían sido cremados, que fue comparada con una radiografía de la dentadura de Hitler de los años 40. El estudio dio positivo, y los investigadores proclamaron que era evidencia suficiente para determinar que el líder del partido nazi había muerto según la historia oficial, aunque muchos expertos en el ámbito aseguran que es imposible concluir todo eso desde una prueba tan pequeña como 2 dientes. Si bien las teorías son muchas, la historia más aceptada es aún la hipótesis del suicidio, aunque según nuestras investigaciones es imposible detallar un suceso que aconteció a oscuras, en la privacidad de un líder político con su esposa y sus hombres de confianza. Sin embargo, esta misma búsqueda ha llevado a investigar si Hitler tuvo hijos o qué sucedió con su descendencia, y aparecieron algunas huellas donde nadie se esperaba, en Francia.